Ahora, el segundo de los mecanismos que vamos a relacionar con los antibióticos que van a estar enfocados precisamente a inhibir estos procesos va a ser aquellos dirigidos específicamente hacia la inhibición del proceso de replicación del DNA bacteriano. Por lo tanto, necesitamos primero que nada explicar en qué consiste o qué significa la replicación del DNA. ¿Sale? El proceso de replicación significa que nosotros a partir de una cadena de DNA molde o madre precursora vamos a poder generar entonces una nueva copia o la síntesis de una nueva cadena de DNA. ¿Sale? Este es el mecanismo mediante el cual de manera natural las células cuando realizan el proceso de división celular incrementan o duplican precisamente la cantidad de su genoma para poder entonces ser dividido o repartido en dos células hijas, ¿sale? Esto se ha estudiado, bueno, ya en su clase de biología molecular lo van a analizar con un poquito más de detalle, pero finalmente, pues a la raíz de muchos experimentos se logró determinar que se realiza a través de un proceso denominado semiconservativo. ¿Qué significa esto? Que prácticamente, se acuerdan que les había mencionado que nuestro DNA está conformado por una doble hélice, es decir, dos cadenas, pues el proceso semiconservativo significa que a partir de cada una de las dos cadenas que forman el DNA molde, pues van a fungir precisamente para realizar la copia de o la síntesis de una nueva cadena de DNA. Es decir, como podemos observar en el esquema de la figura al nivel en la que está en medio, pues como esa misma cadena se separa y cada una de esas dos cadenas funge como molde para la síntesis de la nueva cadena y esta luego se vuelve a separar y vuelve a fungir precisamente como molde, ¿sale? Prácticamente al final del proceso de replicación, cada doble hélice posee una cadena madre y una cadena nueva recién sintetizada. Entonces eso significa el proceso semiconservativo. También vamos a ver nosotros que existen diferencias en la replicación del DNA procariota y del DNA eucariota. Como habíamos platicado en los videos anteriores, el genoma de una bacteria es sumamente más sencillo y mucho más cortito que el de una célula eucariota y por lo tanto pues va a estar distribuido solamente en un único cromosoma circular. Por lo tanto, el proceso de replicación va a comenzar precisamente en una secuencia muy particular de nucleótidos que se denomina el origen de la replicación, donde ahí prácticamente va a comenzar y se van a empezar a separar poco a poquito las dos cadenas, van a llegar la maquinaria de replicación que consiste en un complejo enzimático con diferentes componentes que de manera conjunta van a empezar a llevar a cabo la síntesis de manera bidireccional, lo cual pues va a permitir que se vayan separando poco a poco las dos cadenas de la doble hélice. Y pues en este caso la enzima principal que nos va a fungir como la responsable de la síntesis de la nueva cadena se le denomina la DNA polimerasa, ¿sí? Una polimerasa porque dijimos que la cadena DNA va a ser un polímero de múltiples nucleótidos, ¿sale? Una de las características más importantes relacionadas con la replicación del DNA bacteriano es que ocurre de manera bidireccional, es decir, comienza en este único sitio y poco a poco se va extendiendo, como lo podemos ver en esta animación, hacia ambos lados hasta que finalmente llega un punto en el que ya nosotros nos encontramos con una copia pues fidedigna, por así decirlo, de las dos cadenas de la doble hélice, ¿sale? Esto implica que una vez que se forma el origen de la replicación, va a ir avanzando hacia ambos sentidos en lo que se le denomina la burbuja o horquilla de replicación para que la DNA polimerasa vaya avanzando y por lo tanto se vaya sintetizando de manera simultánea las dos nuevas cadenas de la doble hélice de DNA que va a estar obviamente formándose a partir de un DNA molde. Aquí en el proceso de replicación bacteriana necesitamos considerar un pequeño inconveniente que tiene que ver precisamente con cómo va avanzando la DNA polimerasa y la maquinaria de replicación, ¿sale? Si nosotros, por ejemplo, tenemos dos ligas o dos, pues no sé, como dos cables o algo que se encuentre, pues por así decirlo, enrollado, ¿sí? En una doble hélice, así como más o menos lo estoy haciendo yo. Cuando nosotros lo tratamos de desenrollar, esto va a generar una fuerza de tensión o de torsión que pues mientras voy desarrollando un extremo se va apretando o se va enrollando más el lado contrario, ¿sale? Entonces este es un impedimento estérico a nivel molecular. Por lo tanto, este problema se soluciona precisamente
con unas proteínas que nos ayudan a estabilizar este proceso. Dos de las proteínas más importantes que nos ayudan a liberar esa tensión y a favorecer este proceso de desenrollamiento son las proteínas topoisomerasa 2, la cual también se le conoce como DNA girasa, y la helicasa. La helicasa lo que va a hacer es, en el origen de la replicación, conforme se va desarrollando, es la que precisamente ayuda a ir rompiendo, por así decirlo, los enlaces, los puentes de hidrógeno que mantienen unidas a los nucleótidos en el interior, y por lo tanto están desenrollando o están liberando esa energía para que deje el campo libre para que la DNA polimerasa llegue e inserte los nuevos nucleótidos complementarios a la nueva cadena, ¿sí? Y la topoisomerasa 2 lo que ayuda es a romper o a liberar esa tensión, desenrollándolo para que pueda transcurrir el proceso de manera normal, ¿sale? Para evitar que se vuelva a enrollar todo esto, estas dobles hélices, también tenemos, por ejemplo, proteínas de unión a las cadenas sencillas, que son las SSBs, que nos permiten así como mantener o estar deteniendo este proceso hasta que pues tenemos ahora sí completado todo la síntesis de la nueva cadena, ¿sale? De manera general, pues aquí les resumo las principales componentes, donde resalto precisamente la importancia que tiene la helicasa, las topoisomerasas, para ir favoreciendo que avance todo de manera pues armónica, por así decirlo, sin ningún impedimento estérico que llegue a generar una fuerza de torsión tal que no permita que la polimerasa siga avanzando, ¿sale? De manera general, pues aquí tenemos como todos estos componentes interactúan de manera simultánea. Por una parte, la helicasa, que nos ayuda a ir desdoblando o a separando estas dos cadenas. Tenemos a las proteínas de unión a la cadena sencilla, que evitan que se vuelvan a unir. Tenemos a la polimerasa, que nos ayuda a ir sintetizando la nueva cadena, la nueva doble hélice. Tenemos, por ejemplo, a las DNA polimerasas que corrigen algunos errores. Tenemos a las topoisomerasas que nos ayudan a ir desenrollando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de esta manera tenemos el proceso completo de la replicación del DNA bacteriano. Por lo tanto, aquí sí es muy importante que nosotros identifiquemos estos componentes, dado que precisamente si queremos evitar que una bacteria pueda replicarse y pueda generar entonces una división celular, pues vamos a poder evitar, si evitamos nosotros que no sintetice una nueva cadena de DNA, por lo tanto, pues vamos a impedir su crecimiento, su proliferación bacteriana. Entonces, en eso van a radicar precisamente los fármacos que pertenecen a esta categoría. Entonces, vamos a analizar entonces cuáles serían las características farmacológicas de estos fármacos.